una mujer mexicana chiapaneca, orgullosamente del Soconusco de nuestro estado. Soy originaria de Tapachula, Chiapas, y bueno, hice la licenciatura. Después de terminar la prepa, hice la licenciatura en biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ahí yo llegué con la ilusión de dedicarme a los grupos de organismos. Yo iba a ser bióloga molecular o paleontóloga o etnobióloga. Y después encontré en las neurocosas, como les digo yo, encontré mi pasión más profunda, y elegí el eje experimental. Y ahí, estando en esa elección, me di cuenta que lo mío era la neurobiología del desarrollo. Y entonces decidí hacer el posgrado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México, y elegí el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias para hacer la maestría y el doctorado en ciencias. Pues yo me dediqué a estudiar canales de calcio. Ya en algún momento, si les interesa, hablaremos sobre esas cosas. Y terminé el posgrado y me casé, tuve un hijo, falleció, y después tuve mi segundo hijo, es decir, soy mamá de 2. Y cuando nació el segundo, dije, no me sirve nada. De todo lo que he aprendido, no sé nada para ser mamá. Y entonces me empecé a formar para tener herramientas para poder acompañar mejor la crianza de mi hijo, de mi segundo hijo. Y entonces, pues me formé como asesora de porteo, que es esta forma profesionalizante para cargar a los bebés de manera ergonómica y segura, tanto para el bebé como para la persona adulta que portea. Luego me formé como acompañante de la maternidad y de la crianza. Fue una formación muy bonita, con una psicóloga española. Duró un poco más de un año. Me formé como acompañante de la educación alternativa con unas personas españolas también. Y de ahí apareció un diplomado en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia con una fundación chilena que se llama América por la Infancia. Y tomé varios cursos relacionados a la parentalidad y el apego. Y por último, el más reciente es el diplomado en evaluación de competencias parentales, un enfoque ecológico relacional, que es el enfoque que a mí me gusta de ver y acompañar la parentalidad. Eso es un poco de lo que he hecho. En algún momento di clases a personas universitarias. Me encanta dar clases, no sé qué tan buena sea dando clases, pero a mí me fascina. Y di clases en la licenciatura y 1 año y medio en una maestría en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNACH. Y di de tutti frutti: genética, anatomía, biología molecular, biología celular, microbiología, micología y todo lo que se le parezca. Pues eso un poco. Y ahora, actualmente, tengo el honor de haber sido convocada para ser parte de la colectiva docente de la maestría en la atención integral a la niñez y la adolescencia en la Universidad Moshpikil. Neurociencias es un campo del conocimiento, una área del conocimiento enorme que conglomera a distintas áreas. Por ejemplo, a la genética, a la biología celular, a la biología molecular, a la biología del desarrollo. Y dentro de las neurociencias, por ejemplo, la neurobiología del desarrollo nos permiten seguir la trayectoria del desarrollo de un organismo desde el momento de su concepción. Entonces, y las neurociencias lo que procuran es entender las características de estos circuitos neuronales, cómo se promueven, cómo se sostienen,
para que el organismo tenga una mejor trayectoria del desarrollo, por decirlo de alguna manera. Digo, hay una definición formal, pero digamos que esta es la forma en cómo a mí me gusta explicarlo, ¿no? Entonces, las neurociencias me encanta, que yo le digo neurocosas, para hacerlo más amigable, porque muestra lo necesario que es que el conocimiento sea transversal, que sea multidisciplinario, ¿no? O sea, una sola visión para entender un fenómeno no basta. Así como una patología psiquiátrica no basta solamente con llenar una serie de cuestionarios y que el cuestionario te diga tiene según el DSM-5 esto, eso no es suficiente. Se necesita de una visión integral u holística para entender a un organismo. Entonces, a mí me apasionan las neurocosas porque se trata de, oye, ¿tú qué piensas de esto que estoy viendo? ¿Tú qué piensas de esto otro? ¿Cómo lo interpretarías tú? ¿Qué tú desde la psicología puedes aportarme? Es como la visión menos elitista de la ciencia. Y has mencionado la psicología, ¿y con qué otras ciencias podrían dialogar las neurociencias? Por ejemplo, la genética. Cuando hablamos, si nosotros hablamos de dos gemelos que son separados, en teoría tienen la misma carga genética y son separados al nacer. Y esos dos personajes son criados en dos aldeas con culturas y con ideas preconcebidas de cómo criar y acompañar a un niño o a esta niña. Nosotros observamos después cómo se expresan esos genes en estas dos personas y hay una muy clara diferencia entre un bebé y el otro. Entonces, ¿cómo se explica que estos dos seres que tienen casi exactamente el mismo genoma sean tan distintos? Y entonces ahí la genética dio paso a una nueva era que es la epigenética. Y se trata de que, bueno, sí somos genes, somos una colección de genes, pero esto que tienes aquí, esta bolsa de genes o de canicas genéticas que tú tienes, las vas a ir ocupando según el entorno te lo va requiriendo. Y entonces no es que tus genes se modifiquen, no es que dejen de existir, ahí están, simplemente el entorno te está pidiendo, ahora esta canica azulita, pues ahora la vas a hacer de un azul más intenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la genética aporta información. Este niño o esta niña, ¿por qué Traudy ante el estímulo A responde llorando desconsoladamente y le cuesta resolver y gestionar sus emociones? ¿Y por qué Roche tiene exactamente el mismo estímulo de la otra persona, pero es más resolutiva y puede gestionar mejor? Y entonces vamos y revisamos los genes y vemos que hay una predisposición genética en Traudy que hace que produzca menos, vamos a decirle, moléculas que le permitan ser más resiliente a el ejemplo A, ¿no? Y Roche tiene justamente ese gen, pero expresado de una manera que le permite ser más resiliente a los efectos del factor A del que habíamos mencionado. Pero ojo, que Roche tenga esta ventaja genética no significa que Traudy no pueda tener en su entorno y adquirir de su entorno herramientas que permitan hacer ajustes en este gen que la predispone para lograr ser tan resiliente como Roche. Y ese es el ejemplo de la genética, por ejemplo. La biología molecular, la psicología. Este maridaje de la psicología con las neurociencias a mí me parece fascinante, porque es una forma de traer lo social, lo humanístico a las ciencias duras, ¿no? Porque no debería de existir esa separación. Somos seres humanos o en proceso de humanización.
Sí. Lo que me gusta justamente de estas neurociencias afectivas es que bajan del mundo ideal, inalcanzable para las personas, para los ciudadanos y ciudadanas, baja la ciencia al servicio de la sociedad. Justamente saber que el cerebro humano tiene ciertas características que requiere ciertas condiciones de una ecología de sistemas que protejan el desarrollo de ese sistema nervioso de ese bebé que está gestándose, permite a los gobiernos establecer políticas públicas para ir acompañando la trayectoria del desarrollo de un niño o de una niña desde la gestación. Entonces, creo que el aporte más significativo, antes de que le llegue directamente a la ciudadana o al ciudadano, de las neurociencias, es que los gobiernos escuchen por qué es importante acompañar sensiblemente a las niñas, a los niños y a las personas adolescentes en su trayectoria del desarrollo. Es decir, si yo gobierno sé que un niño cuando se está gestando a los 20 y tantos días ya empieza el desarrollo y diferenciación de su sistema nervioso central, y sé además, ojalá y lo sepan, y sé además que el estrés crónico que la mamá puede estar viviendo, porque es una mamá autónoma que no tiene redes de apoyo que la sostengan, que no tiene políticas públicas que sostengan la maternidad, la gestación de esta mamá puede estar viviendo un estrés crónico. Y fíjense que no he dicho más características, ¿no? Vivir la parentalidad o la maternidad en aislamiento puede ser muy, muy estresante. Y entonces, si esta mamá gestante no tiene el acompañamiento necesario y suficiente, entonces esta mamá de manera cotidiana, es decir, crónica, va a tener niveles pico elevados de cortisol. Y suena como ¿qué es eso del cortisol? Pero es una molécula que le vamos a llamar la molécula del estrés, ¿no? Cuando uno está estresado, yo estoy estresada de estar aquí hablando con ustedes y empiezo a sudar, el corazón late más rápido, los pulmones también, y en condiciones normales, si nosotros fuéramos nuestros ancestros, pues tendríamos que hacer uso del cortisol y de la adrenalina para salir corriendo si viene un depredador a querernos cazar, ¿no? O sea, el cortisol, esta molécula del estrés, es muy buena, pero cuando esta molécula del estrés está siempre arriba, empieza a hacerle mucho daño a todo nuestro organismo. Y nuestro bebé que está en gestación empieza a moldear su cerebro para estar más trucha o más pila o más reactivo o más atento al estrés cuando vaya a nacer. Es decir, un niño o una niña que al nacer tiene una predisposición, que no significa que sea que esté escrito, que no sea destino, que no esté escrito sobre piedra, pero tiene una predisposición, como la de Traudy en el ejemplo anterior, a responder de manera hiperactiva a las señales de estrés o de peligro, y tendrá una menor capacidad o una capacidad disminuida a apagar la señal de alerta. Tú mencionabas el caso de las mujeres gestantes y cuando están solas, o mejor dicho, cuando no están acompañadas. Exacto. Padecen de situaciones más de estrés. ¿Tú dirías entonces que, por ejemplo, la comunidad o el grupo primario o los amigos, las amigas sí juegan un papel importante para generar químicos? Claro. Fíjense que somos seres inminentemente sociales. Nuestro cerebro
es quien nos dice, estás en un bosque. Si fueras bióloga sabrías qué tipo de bosque sería. Estás en un lugar seguro, con personas seguras, estás sentada correctamente, ¿no? O sea, los estímulos externos pues es de día, está fresco, te sientes tranquila y entonces puedes hablar con mayor fluidez, ¿no? El cerebro es el interpretador maestro de lo que está sucediendo fuera, pero también de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y para que ese cerebro sea capaz de hacer eso, necesita hacer redes o circuitos. Tú te vas a dedicar a interpretar, no sé, movimientos tuyos respecto a los movimientos de Roche, vas a interpretar la intensidad del sonido, por ejemplo los coches, pero ahora hay un sonido diferente, ¿qué es peligroso, no lo es? Vas a interpretar el viento, ¿no? Cómo sopla, cómo toca tu cuerpo, te tienes que ir a poner un suéter o no es necesario, etcétera, ¿no? Pero estos circuitos neuronales o estas redes neuronales no están aisladas. O sea, a veces dicen, ay, el cerebro derecho hace esto y el izquierdo hace esto, y se comunican así. Pero no, el cerebro es una estructura muy altamente integrada, ¿no? Todo tiene que estar comunicado con todas las partes. Y entonces, si este cerebro, si tú vas y ves desde arriba un cerebro, dices, este cerebro es claramente social. ¿Por qué? Porque tiene una red de la empatía que nos hace pensar, el otro puede estar pensando y sintiendo esto. Esto no es mío, es de él, pero yo puedo empatizar con lo que él ha vivido porque yo lo he vivido y tengo experiencias previas, ¿no? Lo puedo poner al servicio de esta persona. Tiene una red de la teoría de la mente que es, lo que yo pienso no es ley, lo que yo pienso es distinto a lo que piensa la otra persona. Mis deseos, mis necesidades, mis intenciones son distintas a las de otras personas, ¿no? O sea, hay una serie de circuitos que forman parte de un cerebro social, ¿no? Entonces, si todo nuestro cuerpo al nacer está diseñado para conectar, ¿qué nos hace pensar que vivir la gestación, que es un cambio, es una transformación total de nuestro cuerpo como mamás gestantes, la necesitamos vivir aisladas? No, necesitamos de una red de apoyo. Hay un término que me encanta que es equipo parental. Aparte de la coparentalidad con tu pareja, dos no son suficientes para criar, acompañar, educar y guiar a un niño o a una niña. Se necesita de toda una tribu para criar, ¿no? Entonces el equipo parental se trata de que la abuelita, la mamá, la vecina, la tía, la prima o tu mejor amiga o tus mejores amigas estén al servicio de Traudy que está gestando y que, o sea, es que gestar requiere mucha energía de todas las que se imaginen. Entonces, si requerimos mucha energía, por supuesto que requerimos de mucho apoyo sensible, es decir, no lo que yo creo que tú necesitas, Traudy, es tú qué necesitas, Traudy, y ponerme a tu servicio para que sea un equipo parental que garantice el bienestar de la mamá en gestación. Aquí voy a decir algo que no viene en la pregunta justamente, pero pones a la educación como pasamos de la maternidad a la educación escolarizada, ¿no? Y justamente en México, en el 2015, en diciembre del 2015, como regalo de Navidad, el 4 de diciembre del 2015, desde la Secretaría de Educación, por eso lo traigo a colación, desde la Secretaría de Educación se promulgó una ley que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esto fue en el 2014 y a partir del 2015, resultado de esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, apareció o se gestionó la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y eso significa que desde el 2015 propiamente tenemos un sistema que promueve garantizar que cada niño, cada niña y cada persona adolescente en México tenga acceso libre a todos y cada uno de sus derechos humanos. Después de esta breve introducción respecto a la educación, a mí me parece sumamente importante que recordemos que los primeros nichos de interacción de un niño o niña son la familia como el primer núcleo y después la escuela o los espacios escolarizados. Y esto significa que maestros, pedagogos, licenciados, trabajadores sociales y todas aquellas personas que están encargadas de interactuar con estos niños y con estas niñas desde que llegan, incluso los que llegan a las guarderías, ¿no? Deberíamos tener noción de la importancia del cuidado nutritivo, del cuidado sensible y cariñoso que se requiere para acompañar el proceso educativo. Entonces, la máxima es, si no hay aprendizaje, si este niño y esta niña no se sienten las condiciones de seguridad necesarias. Es decir, si yo me siento en un lugar en donde no siento que mis necesidades básicas están garantizadas, estoy constantemente activando un sistema de alerta. No estoy segura, no estoy segura. Y en esas condiciones no tengo energía para aprender. Todos mis recursos están destinados a sobrevivir, ¿ok? Entonces, si en mi núcleo familiar vivo violencia, eso es lo que ha moldeado mis características, que exteriorizo con las personas. Si yo llego a la escuela y exteriorizo estas características que he necesitado moldear para sobrevivir en este entorno familiar, lo ideal sería que las personas que están en las aulas conocieran de los efectos del maltrato para decir, este niño o esta niña lo que me está enviando como señal no es que sea un niño malo, es que, oye, necesito tu ayuda. ¿Me puedes tratar bien, al menos aquí? ¿Puedes tú ser mi base segura? Y eso se llama cuando la otra persona, la educadora, la cuidadora o el profesor o la maestra, es lo suficientemente sensible a esa llamada de atención como una conducta, ¿cómo se llamaría? Una conducta, ¿cómo llamarla? O sea, no me gusta ponerle una conducta negativa, pero una conducta disfórica sería, una conducta transgresora de las normas. Si esta persona es lo suficientemente sensible y responde con sensibilidad a esa señal transgresora, entre comillas, entonces esta persona adulta se convierte en un tutor de resiliencia. Y esto significa que esta persona es capaz de dejar en este niño, en esta niña o en esta persona adolescente un bálsamo reparador de la herida, que no va a quitar la herida, pero al menos en este contexto, este niño o esta niña o esta persona adolescente sabe cómo se siente ser amado y bien tratado. Y eso, utilizando tus palabras, para lo que decías al inicio, sería algo, en términos de neurociencia, sería como la creación de nuevos circuitos de conexión neuronal. Exacto. O sea, que el cerebro empiece a leer de otra manera. Exacto. Por ejemplo, en el caso de la violencia que tú decías, o de actitudes violentas dentro del aula, Exacto. que las niñas y niños empiecen a leer de otra manera. Exacto. La relación con los demás, ¿no? Exacto. O sea, el cerebro es
no me gustaría decir, porque a veces caemos en mitos que no existen, que no son reales, pues. El cerebro es muy plástico, pero por supuesto que llega un momento en el que deja de ser tan plástico, ¿no? Y hay regiones que nunca dejan de ser plásticas, por ejemplo, esta región relacionada con la memoria y el aprendizaje, ¿no? Pero el cerebro de los niños, especialmente en los primeros 6 años de vida, es sumamente plástico, ¿no? Después no es que deje de ser plástico, pero por eso hay una estrategia nacional de atención a la primera infancia en los primeros 5 años, 11 meses de vida, porque es justamente ahí en donde uno puede hacer cosas que impactan mucho más en el futuro de este niño o de esta niña. Pero regresando al tema de la pregunta que me hacías, producto de esta plasticidad, una persona que ha perdido, por ejemplo, un miembro de su cuerpo, o ha perdido una rebanada, por decirlo muy coloquialmente, gracias, una rebanada de su cerebro, ese cerebro, sin esa rebanada, siempre y cuando no sea una región clave, ese cerebro puede reconstruir caminos para conectarse al sitio al que se tiene que conectar para cumplir la función. Esto en biología se llama redundancia. Es decir, hay 5 moléculas que son capaces de hacer lo mismo, la misma función en el organismo. Si falta estas otras 4 se ponen a chambear duro para hacer el trabajo de las 5, ¿no? Y entonces lo bondadoso de las conexiones y de las relaciones vinculares entre las personas es este proceso de humanización. Es decir, infancia no es destino, lo que significa que si tuviste experiencias adversas tempranas, pero tuviste al menos una persona, por eso para mí es muy importante, en la medida de mis capacidades, ser al menos esa una persona para ese un o una niña, en un momento crítico, ser un refugio seguro o un refugio seguro al cual recurrir. Si al menos una persona te escucha, como diría Café Tacuba, con todo el silencio del planeta, en ese momento dejas una semilla plantada aquí en tu cerebro, en tus células, en tu cuerpo, para que cuando tengas, por ejemplo, una relación saludable con alguien después, ya sea un terapeuta, una amiga o una pareja, esa semillita pueda florecer y sea tu espacio de bienestar y que cada vez vaya creciendo más. Es decir, sí, el cerebro está diseñado para establecer conexiones, las que sean necesarias para sobrevivir, y si ha vivido relaciones, va a ser el esfuerzo de conectarse a los sitios que le proporcionen bienestar, porque nos conectamos con los otros porque es nuestra fuente primaria de producción de oxitocina, que es una hormona que nos hace sentir enamorados, por ejemplo, de producción de dopamina, que es un neurotransmisor que nos permite sentir placer cuando estoy con alguien, de producción de serotonina, que nos hace sentir felices, y un etcétera enorme. Entonces, el bienestar es a través de la conexión. Bien tratante. Y ya que lo mencionaste, ¿nos podrías platicar un poco acerca del buen trato? ¿Qué es el buen trato? ¿Quién interviene en el buen trato? Todas y todos, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vayan por favor, cada vez que tengan una duda, vayan a buscarla en México, y si no están en México, vayan a la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Pues ahí está todo lo que tenemos que saber sobre el buen trato. Y lo que dice con mucha claridad nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que todos y todas las personas ciudadanas de nuestro país somos responsables del bienestar integral de nuestros niños, de nuestras niñas y de las personas adolescentes. Es decir, no solo la mamá y el papá, ni los tíos, los familiares,
y no solamente los maestros, las maestras, etc. Obvio el Estado, pero Roche, tú, yo, la señora que cambia la llanta o el señor que vende en la farmacia, todas y todos podemos contribuir. El buen trato hace referencia a tratar con dignidad a las personas, quien sea. El buen trato a la infancia es reconocer que este niño y esta niña es una persona, es sujeto de derechos y que hay que tratarlo dignamente. Y tratar con dignidad significa reconocer que esos derechos son atribuibles a este niño y a esta niña y por lo tanto tengo que promoverlos, protegerlos y ponerlos en práctica. Y eso me pone a mí como persona adulta cuidadora en una situación de obligaciones para pues, cuidar cada uno de sus derechos. Digamos que el buen trato puede ser complicado porque no es solamente la ausencia del maltrato. Es decir, no es solamente no pegarle. Creo que en el 2021, a lo mejor me equivoco, pero creo que en el 2021 hubo un escándalo en México porque se promovió y se aceptó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ley que llamaron Ley Antichancla. ¿Y por qué le pusieron Ley Antichancla? Si ustedes ven Coco, pues es violencia por todos lados, ¿no? En esta ley se hicieron unas modificaciones al Código Civil Federal y a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que quedara clarísimo que tú como papá no eres dueño de tu hijo o de tu hija. Es decir, la cultura mexicana es, si yo lo educo, si yo lo mantengo, yo puedo hacer con él lo que quiera. Y no es así, porque no es un objeto tu hijo o tu hija, es un sujeto de derechos. Entonces, lo que se puso en el foco de atención con esta ley antichancla es que no puedes humillar a tu hijo. Es decir, se cae y le digas, ¡ay, qué tonto eres!, por decirlo bonito. ¿Por qué no eres como fulanita que es muy atlética? Por ejemplo, tú podrías decir, eso es buen trato porque no le estoy pegando. No es buen trato porque lo estás humillando. Oye, pero si se lo digo en privado, no, también es humillación. Es maltratar su dignidad, su autoestima, su autoconcepto. Y entonces, cuando hablamos de buen trato, estamos hablando de estar ahí presente, conocer a tu hijo o a tu hija. Para eso se necesita sí o sí tiempo. Porque es a partir de estas interacciones con tiempo, es decir, sin yo me tengo que ir y córrele, lávate los dientes, llegamos tarde a la escuela, no sé qué, no sé cuánto. Dedícate un tiempo. Empecemos con 30 minutos lunes, miércoles y viernes y domingo. Dedícate esos 30 minutos a estar, a conocer, a enamorarte de tu hijo. Si es que no has tenido el espacio para que eso suceda antes. Y a partir de que tú puedas conocer a tu hijo, y ojo, lo conoces a los 6, pero a los 12 ya es otra persona. O sea, este trabajo nunca acaba. Por eso hablamos de la suficiencia, no de la perfección. En la medida en la que conozcas medianamente bien a tu hijo o a tu hija, puedes anticipar los escenarios. Y entonces, de verdad que las tensiones, anticipando los escenarios, se disminuyen. Y si disminuyes la tensión, disminuyes el estrés. Si disminuyes el estrés, estás más disponible. Y si estás más disponible, hay mayor conexión. Entonces, el buen trato es hacer un trato con la infancia de que te voy a tratar bien, y tratarte bien significa tratarte con dignidad. Me imagino que eso también aplica para los adultos, las adultas, el niño Sí. que llevamos dentro, ¿no? También Sí. necesita ese buen trato. Sí, y es que hablar de buen trato también es
tratarnos bien como mamás y como papás. Digo, yo fallo mucho ahí, la verdad, pero hago mis esfuerzos porque nosotros venimos de esta cultura de esfuerzo, siempre haz lo mejor, ¿no? Sé la mejor. Tienes que destacar, porque además en mi caso pues somos mujeres, ¿no? Y pues hay 20 hombres antes que tú, y si te quieres dedicar a la ciencia, pues mucho más, ¿no? Los espacios, que cada vez hay más espacios abiertos para las mujeres en la ciencia, pero no es fácil acceder a ellos, ¿no? Entonces, si venimos de esta cultura en donde no volteamos a vernos nuestras necesidades, y no me refiero a las de alimentación, las de ropa, las de medicamentos, nuestras necesidades emocionales, entonces es mucho más difícil conectar con las necesidades emocionales de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, para hablar de buen trato hacia las niñas y los niños, tenemos que partir del autocuidado. Eso es súper básico. Así que si tienen amigas y amigos, aprovechen. Yo sé que en algunos casos no puede ser tan sencillo porque no tenemos en dónde dejar o con quién dejar a nuestros hijos, pero podemos hacer estas redes que nos permitan sostener el autocuidado y que el autocuidado no se convierta en una fuente de estrés más. Claro. Bueno, Claudia, pues como recopilando todo esto que nos cuentas desde las neurociencias, desde lo que tú también has aprendido con ese gran desafío que es la crianza y el maternar, ¿con qué concepción te quedas de la niñez y de la adolescencia? Así como haciendo ese compendio de tus saberes y de tus experiencias. Para mí la niñez o las niñeces forman parte del patrimonio de la humanidad. Ha sido un periodo de la vida muy olvidado. Durante muchos años, décadas, siglos, incluso los niños recién nacidos no tenían nombre porque se iban a morir, ¿no? Entonces, ¿para qué les ponemos nombres? Y que, ojo, el derecho a la identidad, a tener un nombre, nacionalidad, es el primer derecho que abre las puertas al resto de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Hablar del concepto de las niñeces es hablar de necesidades, es hablar de vulnerabilidad, pero también es hablar de esperanza, es hablar de alegría, es hablar de... Verdaderamente sí, me parece un patrimonio de la humanidad, en la medida en la que atendamos a la niñez, a las niñas y a los niños y a los adolescentes, podemos hablar de seres humanos. De otra manera seguiremos siendo estos organismos que no pensamos en las otras personas, que podemos atropellar a las otras personas, que no pensamos en nuestro entorno inmediato. Eso respecto al concepto de niñez, ¿verdad? En el concepto de adolescencia yo diría que lo empataría con resiliencia. Pensar en adolescencia es pensar en estos infinitos mundos que ve el Doctor Strange. El multiverso. Eso sería la adolescencia. Pensar en el abanico de posibilidades que pueden suceder si apuesto por el buen trato en el periodo de la adolescencia. Creo que así definiría estos dos conceptos. Pues muchas gracias, Claudia, por haber compartido tus experiencias y conocimientos con nosotros. Ay, gracias a ustedes. No sé si quieras decir algo más que creas conveniente. Para cerrar.
Yo diría gracias a la Universidad Moshpikil, gracias a Roberto, a Cris, a Roche, a ti, Jonathan, a las personas que forman parte de la colectiva docente de la maestría en atención integral a la niñez y a la adolescencia. Por favor, súmense a esta maestría. Es verdaderamente una maravillosa oportunidad de embeberse en el mundo de las niñas, los niños y las personas adolescentes. La colectiva docente es verdaderamente maravillosa, es un proceso muy humanista, lo van a amar. Y en el contexto del México de hoy, esta maestría tiene toda la lógica y la urgencia que ustedes puedan encontrarle. Así que si forman parte de la Comisión de Primera Infancia de algún municipio cercano en Chiapas, si forman parte del sector cultural del estado de Chiapas, y no sé si puedan venir de otros estados, pero muy probablemente sí, si forman parte del Distrito de Salud, del DIF, de verdad, el CIPINA en nuestro país es una entidad que incluye a todas las dependencias gubernamentales. Que yo trabajo en registro civil, yo me dedico a las actas, esta maestría es para ti. Que yo soy pediatra y me dedico, esta maestría es para ti. Que soy psicóloga, esta maestría es para ti. Soy mamá, esta maestría es para ti. Que soy, ¿quién me falta? Presidente municipal, ojalá, esta maestría es para ti. Enfermeros, pedagogos, niñeras, de verdad todos y todas deberíamos de tener acceso a esta maestría, porque desde el título podemos saber todo, es maestría en atención integral, y desde ahí sabemos que la visión del interés superior en la niñez y la conciencia de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes forma parte de este proceso, así que las y los esperamos. Muchas gracias. Gracias.